El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenos días, bienvenidos a el noticiario Aquí y Ahora a través de Expectativa en este día viernes, primer día del mes de agosto, el octavo mes del año. El tiempo avanza en forma inexorable y hay que aprovecharlo de la mejor manera. Qué gusto estar una vez más con ustedes, señoras y señores. Hoy tendremos a las 8 una entrevista con el doctor Santiago Machuca, abogado constitucionalista, para hablar acerca del tema de la Corte Constitucional. Hay sectores que le quieren tumbar a la Corte, y también sobre el despido masivo de servidores públicos, 5.000 en todo el país, 50 de la presidencia de la República, muchos de ellos sin ninguna evaluación, solamente a ojo de buen cubero. Intereses de por medio, sin duda. 7:53, revisemos antes titulares de la prensa a nivel nacional. Ecuavisa. Ecuador acumula acuerdos de cooperación en seguridad con Estados Unidos desde hace 5 años. La Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo Deportivo dice que sí hay un reglamento de seguridad para las carreras de rally. ¿Se cumplió o no esas medidas de seguridad? 2 muertos y varios heridos en este accidente en la vuelta al Ecuador, en la vuelta del rally. SNAI y EQ911, adscritos ahora al Ministerio del Interior, gastaron $137 millones en el 2024. Es cualquier cantidad, ¿no? Es una gran cantidad, es una gran suma. Alfonso Montalbán, alcalde de Vinces, está encarcelado en Cuenca por conducir ebrio. Una neblina cubre el centro y norte de Guayaquil este jueves 31 de julio. Más de 70.000 organizaciones sociales serán reguladas por la ley de fundaciones. 15% de aranceles impone Estados Unidos a Ecuador y estos regirán desde el próximo 7 de agosto. Más aranceles del tío Sam. 7:54, primicias. Revisemos qué trae primicias en esta mañana. Hospitales públicos acuden a bancos de alimentos por la falta de comida para médicos y pacientes. Sigue latente el tema de salud sin atención. Daniel Noboa liderará una segunda reducción dramática del Ejecutivo desde el fin del correísmo. Está bien que se hagan evaluaciones, se haga la reducción del tamaño del Estado, pero siempre con una cualificación, con una evaluación de quienes sí trabajan y quienes no. Y ni siquiera van a timbrar tarjeta, simplemente cobran el sueldo. Eso habría que calificarse y no despedir por despedir. Ecuador está cada vez más lejos de alcanzar una producción de 500.000 de barriles diarios de petróleo. No sube la cifra, ¿no? Bien, no sube la cifra. Fiscales cercanos al poder, eventual postulación de José de la Gasca revive los casos de Galo Chiriboga y Carlos Vaca. Los fiscales deben tener independencia del Ejecutivo, pero no, aquí se quiere poner de fiscal a alguien que es muy cercano al gobierno, tan es así que fue ministro de este gobierno de Daniel Noboa. 7:56, amigos y amigas, estamos en expectativa, la clave de la información. Hoy tendremos una entrevista con el doctor Santiago Machuca para hablar acerca del despido masivo de servidores públicos. 7:56. Este jueves, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo para compartir información biométrica de terroristas y pandilleros. Así lo anunció Kristi Noem, secretaria de Seguridad de la Casa Blanca, tras reunirse con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet. Escuchemos sobre este importante encuentro con la funcionaria de Estados Unidos con
autoridades del gobierno. De Estados Unidos, Kristi Noem se reunió este jueves con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet como parte de una gira por los países de la región. El encuentro de un par de horas fue reservado y asistieron la canciller, los ministros del Interior, Defensa y los directores de la UAFE y del Centro de Inteligencia Estratégica. Noem y el ministro John Reinberg, en una declaración conjunta, anunciaron la firma de un acuerdo para mejorar el combate al narcotráfico, crimen organizado y migración irregular. Una vez que compartamos información biométrica de criminales, terroristas y miembros de pandillas, nos ayudará a llevar a esas personas a la justicia. Y también en temas de extradición podemos prometerles que los criminales que están en Estados Unidos de América y están siendo buscados por crímenes aquí, facilitaremos su regreso para llevarles a la justicia. La secretaria resaltó la cooperación del Ejecutivo para extraditar a Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los Choneros, que está siendo procesado en una corte de Nueva York por narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, entre otros delitos. Kristi Noem dijo que el endurecimiento de la política migratoria de su gobierno redujo de 227,000 ecuatorianos detenidos en la frontera en 2024 a 3,348 en lo que va del año. Los dos países acordaron reactivar el intercambio de oficiales de enlace para compartir información crítica de organizaciones criminales. Y va a ser por un plazo inicial de 18 meses. En la tarde, la secretaria de Seguridad mantuvo, antes de dejar el país, otras reuniones reservadas con el ministro del Interior y oficiales de la cúpula policial. Varios temas importantes para nuestros países relacionados al tema principalmente de combate al narcotráfico y al terrorismo e inmigración. Hemos también firmado un acuerdo importante entre los dos países, un acuerdo administrativo entre el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Ministerio del Interior del Ecuador para facilitar el intercambio de oficiales de enlace. Bien, ahí estaba este acuerdo entre el gobierno norteamericano y el gobierno ecuatoriano por temas de seguridad. Seguimos informando, señoras y señores, son las 7:59 en expectativa. La asambleísta de ADN, Camila León, criticó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por no querer asistir a la Comisión de Biodiversidad que ella preside y pedir que lo reciba el Pleno del Congreso o de la Asamblea. Usted no decide en dónde comparece y le recomiendo que al bajarse de la canoa no se le moje el grillete, según la asambleísta. Es lo que dijo. El alcalde no sepa leer los documentos que se le remiten. La notificación de la asamblea para comparecer en una comisión ahí, ni me acuerdo el nombre de la comisión. Le recuerdo que esta es la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, para que tenga el conocimiento nada más. Acabó la huevada. Si me hacen cabrear, me cabré. Se nota el nulo interés que tiene este alcalde en responder a los ciudadanos, así como su desconocimiento total en temas de biodiversidad y temas de naturaleza. Y que sea en el pleno. Le recuerdo, alcalde, que usted no decide tampoco en dónde comparece. Esta es la Asamblea Nacional y nosotros somos quienes determinamos en qué lugar usted debe responderles a los ecuatorianos. Además, ahí le vi, moviéndose una canoa. Solo le recomiendo, por favor, que tenga cuidado al bajarse de todo corazón para que no se le vaya a mojar el grillete electrónico. Bien, ahí están los comentarios de la asambleísta León respecto de la no comparecencia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, siempre en conflictos, siempre en problemas, no solo ya con los opositores, sino también con gente de su propio partido. Es el caso de lo que ocurre con la prefecta de la provincia del Guayas. Seguimos informando, son las 8:01 en expectativa. La clave de la información. Un accidente lamentable se produjo durante la competencia Vuelta al Ecuador, Ambato. En Ambato se muestran nuevos videos del accidente de tránsito en el rally de la Vuelta a la República. El último informe da como resultado 2 fallecidos y 6 heridos. ¿De quién es la culpa de lo ocurrido? Siempre se trata de culpar al otro y no se asume responsabilidades. ¡Eso,
Sin duda lamentable este hecho que ocurre en la vuelta al Ecuador, la vuelta en rally, vuelta al Ecuador. Se tomaron las medidas preventivas, se socializó respecto del peligro del paso de los vehículos por ciertos sectores poblados. Se dirá que sí, pero vemos que allí no hubo control previo y allí están las consecuencias. 2 fallecidos, varios heridos. Las competencias al aire libre o cerca de sitios poblados, en las carreteras donde hay ciudades, deben ser con mayor control, con mayor precaución por parte de los organizadores, por parte de la policía, los municipios locales, para evitar precisamente lo que ha ocurrido en esta competencia. Preferible las competencias hacerlas fuera de las ciudades, fuera del perímetro urbano, para no perder ni lamentar la pérdida de vidas humanas. Y los organizadores han dicho que se ha socializado, que se han reunido, que ha habido actividades previas, pero que en todo caso la culpa sería de quienes estuvieron al borde de la carretera. Es decir, la culpa es de los muertos. 8:03 en expectativa. Nos conecta todavía el doctor Santiago Machuca, invitado para esta mañana. Hasta que el doctor se conecte, vamos a escuchar al doctor José Echeverría, candidato a director de la Casa de la Cultura de Imbabura. El doctor Echeverría. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se dio esta decisión suya de participar? Cuando se dio la socialización del reglamento para elecciones del nuevo grupo administrativo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Núcleo de Imbabura, algunos amigos me sugirieron de que ya era hora de que preste mi contingente para un cambio radical del manejo de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Muy bien. ¿Cuál es la propuesta principal que tiene usted como candidato de la lista 12, no? Sí. Tenemos como 7 ejes Bien. que podríamos resumir en lo siguiente. Dada la crisis económica, cultural y de otros valores, tanto a nivel nacional como local, la cultura puede ser un potencial para, a través de la economía naranja, de la economía de la creatividad, dar fuentes de trabajo no solamente a los miembros de la Casa de la Cultura o del RUAC, sino que con el turismo cultural se abren varias expectativas de beneficio económico para toda la población. Qué bueno. También tiene usted entre los planes hacer primero un diagnóstico de cómo está la infraestructura de la Casa de la Cultura, ¿no? Bueno, hay que comenzar barriendo la casa en el sentido físico, tenerla bien bonita y en especial hacer una optimización del espacio, que todos los espacios sean productivos, que estén abiertos a la ciudadanía hasta 9 de la noche, ojalá, para que se viva el turismo nocturno que tanto falta en la ciudad de Ibarra. Y que la Casa de la Cultura sea un ente democrático, abierto para todos los sectores, no sea un grupo elitista, ¿no? Sí, a través de propuestas de trabajo vamos a integrar a todos los sectores de la población. Como usted conoce, Jaime, Imbabura tiene algunos grupos étnicos y todos tienen su valor cultural. Hay que continuar con la investigación, con la producción cultural y con la difusión. Entonces, vamos a darles facilidad para que los diferentes grupos étnicos, también los mestizos, lógicamente, vean en la Casa de la Cultura, tanto de Pilanquí como el edificio que tenemos acá en el centro, sean espacios donde puedan exhibir su producción cultural. En el centro también hay otra edificación de la Casa de la Cultura.
Así es. ¿A qué está dedicado este edificio? Creo que está arrendado. Entonces debería más bien ser Entonces, parte de... tenemos ya. que hacer una propuesta que sirva para los miembros, para el RUAG, para los músicos, o sea, en todas las áreas de la cultura. Vamos a comenzar transformándole este edificio en una gran galería de arte. El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Todas las llaves de entrada, inclusive del garaje. Ya. Amigos y amigas, buenos días una vez más. Estamos ya con nuestro personaje invitado, el abogado Santiago Machuca Lozano, para hablar precisamente de lo que ha ocurrido en el país en los últimos días con la separación o el despido, la desvinculación de varios servidores públicos, 5,000 en todo el país. No sé si se hizo una cualificación, una evaluación. Conocemos que no, que simplemente fue un despido hecho a ojo de buen cubero. No sé, tal vez mirando simpatías o acercamientos o afinidades de tipo político. Buenos días, Santiago. Queremos conocer su primera reacción respecto de lo ocurrido hace pocos días en esta decisión del gobierno de reducir el tamaño del Estado. Bienvenido. Buenos días, Jaime. Un saludo cordial a toda Ibarra, a la provincia de Imbabura. Como siempre, para mí es un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta unos dos elementos, y los dos elementos que nos permiten dibujar el panorama es que estos despidos obedecen a la implementación de una política neoliberal. ¿Y qué tiene una política neoliberal? La política neoliberal lo que busca es la disminución del tamaño del Estado. ¿Para qué se busca disminuir el tamaño del Estado? Se necesita disminuir el tamaño del Estado, volverlo pequeño, para justificar la ineficiencia del Estado. Y al justificar la ineficiencia del Estado, se permitirá que el sector privado entre a brindar el servicio público o a prestar el servicio en ciertos sectores en donde el Estado era fuerte o en donde el Estado cumplía un rol importante. Y por otro lado también disminuir la masa salarial, es decir, disminuir a la mínima expresión la cantidad de servidores públicos. Hoy se ha empezado con una política regresiva en el ámbito de los servidores públicos de la Administración Pública Central, pero no dude que en los próximos días se buscará también implementar una política también en otros ámbitos, como por ejemplo el sector de las empresas públicas, como por ejemplo el caso de los trabajadores de la educación superior, los trabajadores de educación superior, y así justamente para generar este ámbito de disminución completa del tamaño del Estado. Fusión de ministerios, volver los ministerios que cumplan funciones sumamente amplias para fomentar esta ineficiencia, y también ministerios que no cuenten con el personal suficiente para brindar este servicio a la ciudadanía, con lo cual es el caldo de cultivo perfecto para decir, bueno, ahora es necesario que el privado entre a prestar el servicio público. Usted ha dicho también, doctor, hay posiblemente un manejo clientelar del Estado, del gobierno, metiendo al Estado precisamente a sus huestes, significa a sus militantes, no sé, ¿con qué propósito? Mire, desde un primer objetivo, el entendimiento de esto es la implementación de la política neoliberal y sobre todo en cumplimiento de las disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Si es que no se cumplen estos lineamientos, estas imposiciones, el Fondo Monetario Internacional no realiza más desembolsos. Y si no realiza más desembolsos, el gobierno nacional se ve en un serio problema para poder dar cumplimiento a llenar la brecha fiscal, pero por otro lado también a generar a cumplir con los acuerdos de pago, porque lamentablemente este dinero que viene del Fondo Monetario Internacional no se lo ve, por ejemplo, en obra pública o en obra de infraestructura. Lo que se ve es dinero para seguirse endeudando y para pagar intereses. Pero por otro lado, el gobierno, al tener un partido político, al depender de un partido político y al depender de un escenario electoral, necesita
generar también masas de apoyo. Y esas masas de apoyo se ven también con la aplicación de favores, la aplicación de dádivas. El partido de gobierno se va a ver tentado en ocupar estos espacios, en sacar a unos para meter a otros. Y eso es lo que debe estar pasando, sobre todo, Jaime, en un año preelectoral. En un año, recuerde que estamos ya a puertas de, elecciones locales, ¿no? De iniciar ya las elecciones seccionales. Y más cuando el presidente sigue insistiendo en avanzar en consultas populares para poder implementar situaciones que son completamente inconstitucionales. A usted señala, doctor, que al gobierno le interesa sacar a servidores públicos molestos o molestosos para el régimen y sacar a servidores públicos en áreas que se privatizarán bajo el pretexto de ineficiencia administrativa. Sí, justamente eso es lo que justifica la implementación de la política neoliberal, es decir, el Estado es muy malo administrando, el Estado no sirve, hay que dejar que ciertas áreas las ocupe el privado. Pero bueno, la lógica del privado es una lógica del capital. ¿Cuál es la lógica del capital? Brindo el servicio siempre y cuando existe el pago del dinero, el pago de lo que cuesta el servicio. Si no tengo para pagar el servicio, pues simplemente no tengo el servicio. Ya. Eso traslademos al ámbito de salud y educación. Si no tengo para pagar el servicio de salud, pues me muero. Y si no tengo para pagar el servicio de educación, si no me puedo endeudar de por vida, como sucede para poder acceder a las principales universidades privadas de este país, sobre todo en la ciudad de Quito, si no me endeudo de por vida, no accedo. Entonces, mire usted, la lógica de salud, educación, acceso a vivienda, no puede estar en manos de la lógica del privado, porque esa es una lógica que la impone el mercado. Ámbitos de salud y educación, acceso a vivienda, saneamiento ambiental, seguridad social, son ámbitos de tutela de derechos, son derechos económicos que tienen que ser tutelados por el Estado, bajo la lógica de una amplia cobertura, porque ahí no puede primar el que tiene dinero o el que tiene la posibilidad de pagar el servicio accede y el que no, porque estaríamos generando situaciones de discriminación y limitación en el acceso de la población al ejercicio de esos derechos. Ahora, claro, este despido, según han dicho el gobierno y también algunos expertos, coincide o es coherente con lo aprobado en la Asamblea, con la Ley de Integridad Pública, ¿no? Las leyes aprobadas en la Asamblea que también están, por lo tanto, respaldando este despido. La Corte Constitucional, entonces, allí tiene un papel importante que cumplir ante tanta demanda de inconstitucionalidades que se han presentado sobre esas leyes del gobierno. Mire, el gobierno nacional, a través de su mayoría arrasadora en la Asamblea Nacional, con ciertos sectores que han servido de alfombra y han sido serviles, como es el caso de los asambleístas de Pachacuti, ha aprobado leyes que son inconstitucionales, y leyes que son inconstitucionales no solo por el fondo, es decir, porque restringen derechos constitucionales, sino también son leyes inconstitucionales por la forma. ¿Por qué? Porque se han aprobado no aplicando un procedimiento que está determinado y se ha mal utilizado el procedimiento de aprobación de proyectos de ley de urgencia económica para aprobar leyes que nada tienen que ver con el tema económico, como el tema tributario, endeudamiento público, política fiscal y qué sé yo. Nada tienen que ver con el tema económico, pero se los utiliza ¿para qué? Para aprobarlos en un menor tiempo, para que no exista la suficiente debate y para que en este tiempo de 30 días, si es que no se los aprueba, entren por el Ministerio de la Ley. Es decir, si no se los trata, si no se los aprueba, si no se los niega, si no se los modifica, entran a través del Ministerio de la Ley. Estos son proyectos de ley que tenían que ser tratados a través del procedimiento ordinario, que no demora los 30 días, sino que tiene un tiempo más amplio, en donde se permite un mayor debate. Pero usted tiene leyes completamente inconstitucionales, porque tanto al Ejecutivo como a la Asamblea Nacional, con la mayoría de ADN, han tomado una actitud vehemente y prepotente de incumplir la Constitución, de violar la Constitución. No les importa, lo hacen de frente y lo hacen sabiendo que están haciendo cosas inconstitucionales. Si usted dentro del Estado tiene un mínimo de un poco de institucionalidad en donde se busque salvaguardar la Constitución,
va a buscar justamente el hecho de que en estos espacios se ponga un límite al ejercicio abusivo y autoritario, porque esto es el camino a la entrada, a la consolidación de un régimen completamente autoritario que será lesivo y que será violador de los derechos de las personas. La Corte Constitucional, yo he sido muy crítico en mi rol de litigante, de docente investigador en Derecho Constitucional, pero debo reconocer que es el último espacio, el último baluarte de la democracia que nos queda. Y a través de la aplicación, en este caso, del control de constitucionalidad, se puede establecer un límite. Lo que se ha pedido, y entiendo varias organizaciones sociales, yo mismo que he presentado una acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública a nombre de los profesores no solo de la Universidad Central del Ecuador, sino de las universidades públicas de este país, hemos pedido la suspensión temporal de la norma. Esto es una medida preventiva en donde hasta que la Corte analice si es que efectivamente es inconstitucional, se suspenda la tramitación. Se suspenda la aplicación y los efectos de la norma. Entonces, esto es lo que se ha pedido. Entiendo que la Corte está analizando y entiendo que la Corte es posible de que tome una decisión en los próximos días en las cuales admita a trámite estas demandas de inconstitucionalidad, no solo en esta ley, sino en la ley de seguridad, en esta mal llamada ley de solidaridad, unifique las demandas, acumule los casos y proceda a suspender la aplicación de estas normas, los efectos de estas normas, hasta que analice el fondo y determine la inconstitucionalidad. Por eso es que se ha empezado una campaña de desprestigio diciendo que la Corte es la que estaría generando mecanismos de desestabilización. La Corte es mecanismo de control del poder, es decir, mecanismo de, a partir de garantizar la vigencia de la Constitución, establecer límites al ejercicio autoritario del poder. El plan sería, la idea, doctor, y finalmente ya concluyendo esta entrevista, tumbar a la Corte Constitucional si es que hay un pronunciamiento en contra de estos decretos, en contra de estos proyectos del gobierno nacional. Eso ya sería la instalación de la dictadura. Es decir, prácticamente es que pase lo que sucedió en El Salvador cuando Bukele entró a la Asamblea Nacional porque no le aprobaban las leyes que le gustaba. Ahorita Bukele acaba de aprobar la reelección indefinida que tanto se criticaba e incluso la eliminación de la segunda vuelta electoral, y es decir, crear el panorama perfecto para permanecer en el cargo bajo una falsa fachada de legitimidad democrática ganada en las urnas. Bukele entró a la Asamblea Nacional con los militares. Que eso pase mañana en la Corte Constitucional prácticamente ya sería el establecimiento de la dictadura en el país, y frente a lo cual la comunidad internacional tendría que intervenir. Sería algo lo que ocurrió más o menos con el presidente Velasco Ibarra, que cuando no dejaban gobernar la Asamblea prefería cerrarla. Y claro, era un dictador civil. No nos vayamos muy lejos, vámonos a los años, a la década de los 90, Alberto Fujimori en el Perú, de la misma manera, claro. Disolvió Asamblea, disolvió Cortes, siendo presidente elegido democráticamente. El caso más reciente, el caso de Bukele, que se ha creado prácticamente una fachada o una falsa imagen del Salvador cuando lo que estamos viendo es una violación sistemática de derechos y también una aplicación también de medidas autoritarias. Las medidas autoritarias se ven, a las voces críticas se las calla, y se las calla con la persecución judicial o atentando contra su vida. Finalmente, y esta sí es la última inquietud, doctor, ¿cuál es su comentario respecto de la deportación de presos a Colombia? Si ya en Colombia, como no tienen ningún antecedente penal, podrían salir libres o ya han sido liberados, luego van a regresar al país, quedamos en lo mismo. Pero mire, estimado Jaime, lo que no nos estamos dando cuenta, ya prácticamente el gobierno está ya entrando a ámbitos que no le corresponden. Yeah. El Ejecutivo no es juez. Estamos hablando de personas que estaban abiertas una instrucción fiscal, que estaban siendo investigadas. Personas que estaban cumpliendo una sentencia. Personas
que ya tenían sentencia en primera instancia y que habían aplicado algún tipo de recurso. Es decir, el presidente asumió funciones de juez, funciones que ni siquiera las da la Constitución para un juez, y lo sacó de la cárcel. Violó un procedimiento de investigación penal, violó una sentencia ejecutoriada e invadió ámbitos de la función judicial. En un Estado democrático, el presidente que haga esto ya debía iniciársele un juicio político para la destitución por invasión de funciones en otro, por arrogarse funciones que no le corresponden. Entonces, la situación no es que mandó a los... es que dejó en impunidad una serie de crímenes que se estaban investigando, que se estaban sancionando, y dejó también en la impunidad y la desprotección a las víctimas de esos delitos. Recuerde que del porcentaje de estos reos que fueron trasladados al puente Rumichaca para ser enviados a Colombia, un gran porcentaje de ellos ni siquiera tenía sentencia, tenía algún tipo de investigación o proceso penal pendiente en Colombia. Es decir, solo un mínimo porcentaje fue a cumplir pena en Colombia, el resto quedó en la impunidad. Gracias al abogado Santiago Machuca Lozano por la entrevista. Un buen día, Santiago. Muchísimas gracias, Jaime, le agradezco muchísimo por esto. Gracias a usted. Muy bien, la entrevista con el abogado Santiago Machuca respecto de este tema tan candente como es el despido de 5,000 servidores públicos que ahora se quedaron sin trabajo, sin sueldo, sin seguro social, sin nada, por decisión del gobierno del Nuevo Ecuador. Así es, el Nuevo Ecuador. Amigos y amigas, estamos ya en viernes, ¿no? Les deseamos que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, claro está, cuando la noticia así lo amerite. Buen clima nos acompaña en este día viernes. Gracias a Dios es viernes para hacer deporte, para escuchar buena música, para compartir en familia, con los buenos amigos, en fin. Es un viernes realmente placentero. Hasta vernos pronto, señoras y señores. El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo aquí y ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción, Jaime Salazar.